¿Me estás diciendo que beben lo que ahora los tentáculos faciales del embajador Krilson se contorsionaron en lo que solo podría describirse como la expresión universal para el etanol absolutamente horrorizado? Lo llaman alcohol y lo hacen por diversión. La oficial científica Six tocó su panel de datos, lo que trajo otra pieza desconcertante de información sobre la especie que tenía a todo el Consejo Galáctico alborotado. Ingieren una sustancia que literalmente mata sus células cerebrales, daña sus órganos internos y deteriora sus funciones cognitivas como una actividad recreativa que no puede ser correcta. El embajador se ajustó su túnica ceremonial, un hábito nervioso que desarrolló desde que fue asignado a la situación de la Tierra. Revise sus datos nuevamente. Los he revisado 3 veces, señor. Tienen industrias enteras construidas alrededor de la producción de varias formas de este veneno. Celebran con él. Lo usan para socializar. Algunos de ellos incluso lo usan como un mecanismo de afrontamiento para su angustia emocional. Una tercera voz se unió a la conversación, profunda y retumbante como un trueno distante que apenas rasguña la superficie de su locura. El jefe de seguridad de R entró en la sala de reuniones. Su cuerpo masivo y escamoso apenas cabía por la puerta diseñada para la especie promedio de consejo. Has llegado a la parte sobre cómo saltan voluntariamente de aeronaves perfectamente funcionales para entretenerse. Los tentáculos del embajador se aflojaron. Por favor, dígame que están bromeando. Ojalá lo estuviera. El señor Drava arrojó su propio blog de datos sobre la mesa hueca donde proyectaba imágenes de humanos saltando de aviones que caían a través de la atmósfera con nada más que una tela fina para ralentizar su descenso. Lo llaman paracaidismo y ese es uno de los deportes extremos más dóciles que practican. El embajador Krillian se desplomó en su silla flotante. El Consejo tenía razón en poner en cuarentena su sistema. Estos humanos están claramente locos. Esa es la cuestión, señor científico. El oficial Six parecía genuinamente perplejo por todos los estándares médicos y psicológicos que podemos aplicar. No lo están. Son seres completamente racionales que simplemente eligen hacer estas cosas. Ningún ser racional consume veneno voluntariamente por placer. También consumen regularmente una neurotoxina llamada cafeína. Drava agregó amablemente que la mayoría de ellos no pueden comenzar su día sin ella. El Consejo clasificó la Tierra como un mundo mortal de clase 12. Six continuó, pero estoy empezando a pensar que la clasificación es insuficiente. Los ojos del embajador acecharon. Giró hacia ella. ¿Cómo podría ser insuficiente? La clase 12 es la designación más alta que tenemos. Porque Six dijo lentamente, un mundo muerto implica que el planeta está tratando de matar a sus habitantes. Pero en el caso de la Tierra, los habitantes parecen estar cooperando activamente con su planeta en el intento. Cuando la sonda de primer contacto del Consejo Galáctico llegó a la órbita de la Tierra, los gobiernos humanos habían perdido la cabeza colectivamente después de terminar de dispararle. Por supuesto, la llegada de verdaderos representantes extraterrestres 3 meses después había enviado a la Tierra un frenesí de preparativos diplomáticos, especulaciones de los medios y teorías de conspiración que iban desde están aquí para elevarnos hasta están aquí para cosechar nuestros riñones. La verdad había sido mucho más decepcionante. Los representantes del Consejo habían echado un vistazo a las condiciones ambientales de la Tierra, la biología y el comportamiento humano. Lo declararon un mundo muerto de clase 12. Establecieron un puesto de observación orbital y, esencialmente, le dijeron a la humanidad, buena suerte con todo eso. Antes de poner todo el sistema solar en cuarentena, hace 6 meses, el Consejo enviaba su primera misión diplomática oficial para intentar comprender cómo la humanidad no solo había sobrevivido, sino que había prosperado en lo que consideraban condiciones de hostilidad inimaginable. Bienvenido a la Tierra, embajador Krilson, dijo el almirante Thomas Lee, extendiendo la mano en el ritual de saludo humano del que el embajador había sido completamente informado y que temía profundamente. Nos honra recibir a la primera delegación diplomática oficial del Consejo Galáctico. El embajador, sigilosamente, extendió su apéndice manipulador principal y permitió que el humano lo agarrara. El contacto fue, afortunadamente, breve, pero Krilson no pudo evitar notar la firmeza del agarre. Estos humanos eran fuertes para su tamaño. Otra adaptación a su infernal mundo natal. El honor es nuestro, almirante, respondió el embajador a través de su traductor. El Consejo siente una gran curiosidad por su especie y sus notables adaptaciones a su entorno. El almirante rió, un sonido que aún sobresaltó a Krilson a pesar de su extensa preparación. Bueno, nosotros también sentimos curiosidad por ustedes.
No todos los días recibimos visitantes de otro sistema estelar. El humano hizo un gesto para que la delegación lo siguiera por el reluciente pasillo del recién construido centro diplomático interno de la especie. La oficial científica Six vibraba de emoción. Sus filamentos sensoriales se extendían para capturar cada bit de datos posible. El jefe de seguridad Drab, mientras tanto, mantenía su enorme figura posicionada deliberadamente entre el embajador y cualquier humano con el que se cruzaran. Hemos preparado un recorrido completo para su delegación, continúa el almirante Lee. Comenzando con una cena de Estado esta noche, donde conocerán a representantes de las principales naciones de la Tierra. Ah, sí, la cena. El embajador Creelson intentó ocultar su incomodidad. La sesión informativa sobre los rituales de alimentación humana había sido particularmente angustiado. Esperamos observar sus costumbres, no solo observarlas, dijo el almirante con otra de esas sonrisas alarmantes. Nuestros chefs han preparado platos compatibles con su biología. Nuestros científicos han estado trabajando con los datos que nos proporcionó sobre sus necesidades nutricionales. El oficial científico sí se animó. Ha sintetizado comida para nosotros. No hay nada sintético en ello, dijo con orgullo el almirante. Todos los ingredientes son naturales, cuidadosamente seleccionados y preparados para su consumo seguro. Queríamos que experimentara la auténtica cocina terrestre, pero sin las partes que podrían matarlo. La forma casual en que el humano mencionó la muerte potencial hizo que los sacos respiratorios de Creelson se contrajeran. El más hospitalario logró decir: «Nos conmueve su consideración. Es lo mínimo que podíamos hacer después de que todos viajaron tan lejos», respondió el almirante. «Aunque admito que todavía estamos un poco confundidos con toda esta clasificación del mundo de la muerte. Podría explicarlo mejor». Antes de que Creelson pudiera formular una respuesta diplomática, el oficial científico sí soltó. Su planeta tiene regiones donde monóxido de dihidrógeno congelado cae del cielo y otras regiones donde la temperatura ambiente puede cocinar las proteínas en la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. Tiene descargas eléctricas atmosféricas regulares, inestabilidad tectónica y grandes depredadores agresivos. Sus océanos cubren la mayor parte de su planeta y están llenos de criaturas que podrían matar fácilmente incluso a sus especies especialmente adaptadas. Y eso es antes de que lleguemos a los microorganismos. El almirante parpadeó. ¿Te refieres a nieve, olas de calor, rayos, terremotos, lobos, tiburones y gérmenes? Sí, exclamó Six. ¿Cómo sobreviven? El almirante Lee parecía genuinamente desconcertado. Nos adaptamos. Construimos refugios, usamos ropa apropiada, desarrollamos medicina. Es decir, claro que la naturaleza puede ser peligrosa, pero no es como si todo el planeta estuviera tratando activamente de asesinarnos las 24 horas, los 7 días de la semana. Sus propios registros históricos indican que hasta hace relativamente poco en su desarrollo, su especie tenía una esperanza de vida promedio de menos de 4 décadas. Six señaló: «Bueno, sí, pero resolvimos la mayoría de esos problemas: medicina moderna, saneamiento, ciencia agrícola. Tuvieron que desarrollar todo eso solo para sobrevivir». Six se estaba agitando ahora. Sus filamentos sensoriales se movían erráticamente. La mayoría de las especies de consejo evolucionaron en mundos donde tales intervenciones eran innecesarias. El almirante se rascó la cabeza. Entonces, lo que está diciendo es que todos lo tuvieron fácil. El embajador Creelson intervino antes de que su oficial científico pudiera causar un incidente diplomático. Lo que el oficial CIS quiere decir es que encontramos la resiliencia de su especie notable. Su adaptabilidad frente a los desafíos ambientales no tiene precedentes en nuestra experiencia. El almirante Lee pareció digerir bien esta información. Supongo que cuando lo pones de esa manera, suena bastante rudo. Espera a que escuche sobre cómo solíamos cazar mamuts. La jefa de seguridad, doctora, hizo un sonido de ahogo. ¿Cazaste un Pex megapona para qué? ¿Comida principalmente también piel para ropa con qué armas?, preguntó Dra con aspecto horrorizado e impresionado a regañadientes. Lanzas, inicialmente palos afilados. Básicamente las escamas del jefe de seguridad se sonrojaron de un morado oscuro, el equivalente a palidecer en su especie, y ustedes son la especie dominante en este planeta, no estos mamuts, o están extintos. Ahora, dijo el almirante casualmente, junto con un grupo de otros megapa de esa época felinos, dientes de sable perezosos gigantes.
Lobos terribles llevaron a múltiples especies de depredadores ápice a la extinción con palos puntiagudos. La voz de Drav se había elevado casi una octava. Bueno, el cambio climático también jugó un papel, dijo el almirante encogiéndose de hombros, pero si fuimos cazadores bastante efectivos, una vez que le cogimos el truco, el embajador Crillon intercambió miradas con los miembros de su equipo. La cuarentena comenzaba a tener mucho más sentido. La cena de estado fue previsiblemente un desastre, aunque no por las razones que Crillon había anticipado. Los chefs humanos de hecho habían creado comida perfectamente segura y sorprendentemente apetecible para la delegación. El embajador de hecho se encontró disfrutando de un plato curioso hecho de plantas llamadas tubérculos que habían sido preparados de una manera que se aproximaba a la consistencia de los nutrientes fúngicos que su especie prefería. No, el desastre llegó en forma de conversación humana que estaba dejando al descubierto el verdadero alcance de la locura de su especie. Entonces continuó la mujer humana que se había presentado como la doctora Alexandra Webb, una especie de experta en ambientes extremos. Estuve atrapada en este pliegue durante casi 6 horas antes de que mi equipo pudiera extraerme. Las temperaturas estaban muy por debajo del punto de congelación. Tenía una pierna fracturada y se estaba quedando sin suministros. ¡Qué desgarrador! Crillon logró que su traductor luchara por encontrar un término apropiado. ¡Oh! Fue emocionante. Los ojos de la doctora Webb se iluminaron de una manera que hizo que el embajador se sintiera profundamente incómodo. No hay nada como la adrenalina de enfrentar la muerte para hacerte sentir realmente vivo. ¿Disfrutaste de esta experiencia cercana a la muerte?, preguntó la oficial científica Six, incapaz de ocultar su desconcierto. Bien, lo disfruté. Quizás sea exagerado. La doctora Webb reconoció tomar un sorbo de su vaso de lo que el embajador sabía que era etanol de uva fermentado. Pero ciertamente fue memorable y los datos que recopilamos fueron invaluables para comprender los patrones de movimiento glacial. Arriesgaste la vida por los datos. Los filamentos sensoriales de Six estaban prácticamente atados en nudos. Bienvenida a la investigación de campo, dijo el doctor Webb con una risa, aunque eso no es nada comparado con lo que pasan los investigadores de aguas profundas. ¿Conoces al doctor Okoro? Todavía estudia respiraderos hidrotermales a profundidades aplastantes. Al otro lado de la mesa, un hombre alto estaba describiendo con entusiasmo al jefe de seguridad Drav algo llamado escalada en solitario libre que parecía implicar escalar paredes de roca verticales sin ningún equipo de seguridad. ¿Pero por qué? Drav siguió preguntando. Sus escamas cambiaban a través de varios colores de angustia porque está ahí. El humano respondió como si eso le explicara todo. El embajador Creel se giró hacia el almirante Lee, que estaba sentado a su lado. Almirante, espero que no encuentre esta pregunta ofensiva. ¿Pero toda su especie es suicida? El almirante casi se atragantó con su bebida y luego rompió a reír. Para nada, embajador. Todo lo contrario. En realidad, los humanos tienen un instinto de supervivencia excepcionalmente fuerte. Su evidencia contradice su afirmación, dijo el hijo de Creel. Cuidadosamente, su gente busca deliberadamente peligro. Consumen toxinas. Se exponen a la radiación con fines estéticos. Había estado particularmente horrorizado por la sesión informativa sobre bronceado. Ah, veo la confusión. El almirante se secó la boca con un paño. Los humanos no buscamos el peligro porque queramos morir. Buscamos desafíos porque nos hacen sentir más vivos. Se trata de probar los límites, empujar los límites. ¿Con qué fin? Consideró el almirante. No creo que necesariamente haya un final. Es el viaje lo que importa, la experiencia en sí misma. Pero te arriesgas a cortar ese viaje por un comportamiento imprudente, señaló Krillin. Algunos podrían llamarle imprudente, otros lo llamarían vivir. Plenamente, sonrió el almirante. Además, el riesgo calculado es diferente al temerario. Las actividades más extremas tienen protocolos de seguridad extensos como el paracaidismo, preguntó el embajador con escepticismo. Exactamente, paracaídas redundantes, monitores de altitud, requisitos de entrenamiento. Pero la actividad base aún implica lanzarse desde un vehículo volador a altura de tales. El almirante se encogió de hombros cuando lo planteas así. Casi cualquier cosa puede sonar peligrosa, incluso salir de casa te expone a peligros potenciales en tu plane. Ciertamente, murmuró Crillon. Mira, dijo el almirante Lee, inclinándose conspirativamente entre tú y yo. Creo que tu consejo podría estar pensando demasiado en esta clasificación del mundo de la muerte. Claro que la Tierra tiene sus desafíos, pero nos hemos adaptado. Hemos prosperado. Hemos construido civilizaciones, tecnologías y arte. Nos hemos lanzado al espacio. No podemos estar haciendo todo mal. La nalga del embajador giró para centrarse por completo en el almirante humano. No es que pensemos que estás haciendo las cosas mal.
es que por toda probabilidad estadística tu especie debería estar extinta. El hecho de que no lo estés es profundamente preocupante para muchos miembros del Consejo. El almirante frunció el ceño. ¿Cómo es que nuestra supervivencia es preocupante antes de que Crewson pudiera formular una respuesta diplomática? Una conmoción surgió del otro extremo de la mesa. Uno de los dignatarios humanos aparentemente había comenzado a atragantarse con un trozo de comida y otro realizaba una especie de maniobra de compresión abdominal para desalojarlo. El embajador observó con horror cómo los humanos manejaban con calma lo que claramente era una emergencia mortal con la eficiencia de la práctica. En cuestión de segundos, el humano afectado había expulsado la obstrucción y bebía agua con aspecto avergonzado, pero por lo demás ileso. Nadie más en la mesa parecía particularmente alarmado por lo que acababa de ocurrir. El embajador Kilson señaló hacia la escena. Ese humano casi muere durante una simple ingesta nutricional y todos actúan como si fuera rutina. El almirante Lee parecía confundido. A veces se atraganta. Por eso aprendimos la maniobra de Imlik. El hecho de que tengan un procedimiento de emergencia estandarizado para un problema de alimentación común confirma mi punto. El almirante abrió la boca y luego la volvió a cerrar, aparentemente reconsiderando su respuesta. Embajador, dijo finalmente, creo que estoy empezando a comprender la desconexión aquí. Lo que es la vida cotidiana para nosotros parece un peligro mortal constante para usted porque es constante. Peligro mortal desde tu perspectiva. Quizás el almirante pareció pensativo. Háblame de tu mundo natal. Los tentáculos de Crewson se relajaron ligeramente a pensar en su tranquilo hogar. Tonto, es un ecosistema armonioso. Clima estable. Patrones meteorológicos predecibles. Sin actividad tectónica. La flora y la fauna evolucionaron en relaciones simbióticas que rara vez implican depredación. Incluso nuestros microorganismos son en gran medida beneficiosos. Suena pacífico. El almirante dijo, pero también un poco aburrido. Para ser honesto, se enfureció el embajador. Encontramos emoción en las actividades intelectuales, la expresión artística y la conexión social. No necesitamos cortejar a la muerte para estimularnos. De acuerdo, concedió el almirante. Cada quien tiene su gusto, como decimos. El traductor no proporcionó contexto cultural. Significa que cada persona disfruta de cosas diferentes. Mire, embajador, quizás deberíamos cambiar nuestro enfoque en lugar de centrarnos en por qué la Tierra es tan peligrosa. Quizás deberíamos explorar cómo los humanos se han adaptado para superar esos peligros. Podría ser más productivo. El hijo de Krill consideró esto. Quizás tenga razón, almirante. Después de todo, la principal preocupación del Consejo es comprender cómo interactuará su especie con la comunidad galáctica en general. ¿Y qué ha concluido hasta ahora? El almirante pareció, con genuina curiosidad. Los tentáculos del embajador se retorcieron en el equivalente a una sonrisa que decía que deberíamos tener mucho cuidado de no convertir a los humanos en enemigos. A la mañana siguiente, una nueva serie de revelaciones sobre la locura humana trajo consigo la delegación diplomática un recorrido por una instalación llamada Complejo Deportivo. Esta área es para un juego llamado hockey, explicó su guía, un humano alegre llamado Dr. Idiot, y los jugadores de GWYN se mueven a alta velocidad con calzado con cuchillas sobre agua congelada, al intentar golpear un objeto pequeño y duro con palos curvos en una zona designada. Atraviesan voluntariamente monóxido de dihidrógeno congelado sobre cuchillas. Sis parecía horrorizado. Es solo hielo, dijo el doctor Nguyen con una sonrisa. Y las cuchillas permiten un mejor control y velocidad. ¿Y el propósito de esta actividad? El embajador Creelson preguntó. Competición de ejercicios recreativos. Es un deporte profesional para algunos, una actividad recreativa para otros. Noté que muchos de estos deportes implican la posibilidad de lesiones físicas. Observó al jefe de seguridad Drev, quien había estado inusualmente callado desde las revelaciones de la noche anterior sobre prácticas de caza humana. Bueno, sí, siempre hay algún riesgo, reconoció la doctora Nan, pero eso es parte del desafío y tenemos reglas de equipo de seguridad para minimizar los juegos peligrosos. El personal médico está de guardia. Se anticipan lesiones como parte normal de la recreación. Six respondió rotundamente. Para muchos deportes sí, pero los beneficios superan los riesgos para la mayoría de los participantes. ¿Qué beneficios podrían justificarlo? Six comenzó, pero fue interrumpida al entrar en otra sección del complejo. Esta es nuestra instalación de natación. La doctora Nguyen anunció con orgullo,
señalando un enorme contenedor de agua donde los humanos se sumergían voluntariamente. Se sumergen en monóxido de dihidrógeno voluntariamente. Six parecía que se iba a desmayar. No saben que podrían ahogarse. Por eso aprendemos a nadar. La doctora Nguyen explicó con paciencia. El agua cubre la mayor parte de nuestro planeta. Aprender a navegar con seguridad es una habilidad básica de supervivencia para muchos humanos. Pero esto parece recreativo, no entrenamiento de supervivencia. El embajador Crewson señaló. Es a la vez una actividad excelente, divertida y práctica. Nadar es un ejercicio excelente, además de una habilidad práctica. El jefe de seguridad Drab observaba a los nadadores con renovado interés. Los humanos no muestran miedo al agua, parecen disfrutarla. La mayoría de nosotros lo hacemos. El doctor Nguyen confirmó que la aquafobia no es infrecuente. Al menos algunas especies poseen instintos de supervivencia adecuados. Six murmuró mientras continuaban el recorrido. Cada nueva actividad parecía más desconcertante que la anterior. Humanos levantando objetos pesados repetidamente sin ningún propósito práctico. Humanos golpeando deliberadamente a oponentes con almohadillas en un combate ritualizado. Humanos lanzándose al aire con postes flexibles. ¿Y cuál es el propósito de esta actividad?, preguntó Crewson mientras observaban a los humanos escalando una pared artificial con pequeñas estructuras salientes como único soporte. Escalar en roca ayuda a desarrollar fuerza, flexibilidad, resolución de problemas y concentración mental. El doctor Nguyen explicó que simula la experiencia de escalar formaciones rocosas naturales, algo que los humanos han hecho durante milenios. ¿Con qué propósito?, Sis preguntó semanalmente, ya temiendo. La respuesta originalmente para alcanzar nuevas áreas, encontrar comida, escapar de los depredadores o establecer posiciones defensivas, ahora porque es desafiante y gratificante. El jefe de seguridad Dreb había estado observando en silencio a los escaladores, sus escamas cambiando a tonos pensativos. «Están entrenando», dijo de repente el doctor Nguyen. Pareció sorprendido. «Bueno, sí, supongo que están entrenando sus cuerpos y mentes». «No», Drab insistió. Su voz profunda resonó con una comprensión repentina. «Están entrenando como especie. Todas estas actividades mantienen adaptaciones que evolucionaron para la supervivencia. Mantienen sus instintos de supervivencia agudos incluso cuando no hay amenazas inmediatas». Los ojos del embajador se giraron hacia su jefe de seguridad. «¿Qué está sugiriendo Drab?». «Piénselo, señor. Su planeta ha intentado matarlos repetidamente. Su historia evolutiva es una de amenazas constantes, depredadores, extremos ambientales, escasez de recursos. Los humanos que sobrevivieron fueron aquellos que pudieron adaptarse, quienes pudieron superar el dolor, quienes pudieron tomar riesgos calculados para obtener recompensas potenciales». «Eso es bastante perspicaz», dijo el doctor Nguyen mirando. Drab con nuevo respeto. «No solemos pensar en ello de esa manera, pero muchas actividades recreativas humanas tienen raíces en habilidades de supervivencia o ventajas evolutivas, pero su especie ha desarrollado tecnología para mitigar la mayoría de las amenazas de supervivencia». Sí señaló que ya no es necesario cazar megapana con lanzas o escalar acantilados para escapar de los depredadores. Cierto, el doctor Nguyen lo reconoció, pero la evolución funciona mucho más lento que el avance tecnológico. Nuestros cuerpos y cerebros aún están programados para un mundo más peligroso que el que la mayoría habitamos hoy. Los tentáculos del embajador Crewson se contrajeron al procesar esta perspectiva, así que estos comportamientos aparentemente irracionales no son realmente irracionales, son parcialmente remanentes evolutivos. El doctor Nguyen estuvo de acuerdo, pero hay más que eso. Los humanos encuentran significado en el desafío, en superar los límites. Hemos construido nuestras civilizaciones sobre el impulso de explorar, de superar, de lograr lo que inicialmente parece imposible. Esto explica mucho. Drab retumbó. No es que los humanos sean suicidas o locos, se están preparando perpetuamente. Six parecía confundido por qué. Las escamas de Drab cambiaron a un profundo carmesí de advertencia para lo que sea que intente matarlos a continuación. La revelación alteró fundamentalmente el enfoque de la delegación hacia su misión. En lugar de ver a los humanos como buscadores de muerte irracionales, comenzaron a reconocer los complejos factores evolutivos y psicológicos detrás del comportamiento humano. Al tercer día de su visita, se les presentó un panel de expertos humanos en varios campos, desde la antropología hasta el espacio. Exploración, la pregunta a la que volvemos una y otra vez. El embajador Crewson se dirigió a los humanos reunidos y dijo:
¿Por qué su especie tiene una relación tan diferente con el riesgo que la mayoría de las especies del Consejo? La doctora Hana Yamamoto, una reconocida antropóloga, se inclinó hacia adelante. Podría ser útil comprender que la historia humana es esencialmente una crónica de adaptación a la adversidad. Hemos sobrevivido a eras de hielo, depredadores, plagas y nuestras propias tendencias destructivas. Cada desafío nos ha moldeado, pero otras especies enfrentan desafíos evolutivos. El oficial científico Sikh señaló que hizo diferente a la suya. El doctor Michael Okonkwo, un biólogo evolutivo, se unió a la conversación. Creemos que es la combinación única de inteligencia, uso de herramientas y cooperación social que surgió en nuestro linaje cuando nos enfrentamos a desafíos ambientales. No solo nos adaptamos físicamente, resolvimos los problemas colectivamente y este impulso de resolución de problemas continúa incluso cuando se resuelven las amenazas inmediatas. El embajador Crewson observó exactamente. La doctora Yamamoto confirmó. Somos buscadores de patrones por naturaleza. Buscamos problemas que resolver. Montañas que escalar, tanto literal como figurativamente. Esto también explica su rápido desarrollo tecnológico. Sikh señaló que la mayoría de las especies de Consejo tardaron de 3 a 4 veces más en alcanzar su nivel actual de tecnología. El doctor James Ackerfer, un físico, sonrió. Necesidad. Es la madre de la invención. Como decimos, cuando tu entorno intenta constantemente matarte, te motivas a desarrollar mejores refugios, mejores herramientas, mejores medicinas y armas. El jefe Drab añadió con insistencia. Un silencio incómodo invadió la sala. Sí, reconoció el doctor Ackerfer, nuestra historia de conflictos ciertamente ha acelerado ciertos avances tecnológicos, no es nuestro legado más orgulloso. Sin embargo, eso explica la preocupación del Consejo, dijo el embajador con cautela. Una especie que evolucionó en constante modo de supervivencia y que desarrolló tecnología específicamente para superar amenazas. ¿Qué sucede cuando una especie así se une a la comunidad galáctica? El doctor Yamamoto sostuvo su mirada fijamente. Es una pregunta justa, embajador, pero yo diría que la misma adaptabilidad que nos ayudó a sobrevivir en la Tierra nos convierte en socios ideales para explorar la galaxia. Somos solucionadores de problemas, sí, pero también somos soñadores y constructores. No solo queremos sobrevivir, queremos prosperar, comprender, conectar. Hemos canalizado nuestros instintos de supervivencia hacia la exploración y el descubrimiento, agregó la doctora Elisa Hernández, una astronauta que comandó la primera misión de la humanidad a Marte. Superamos los límites no solo para ponernos a prueba, sino para expandir lo que es posible para todos. El dispositivo de traducción del embajador Crewson zumbó mientras consideraba su respuesta. Una perspectiva optimista, ciertamente, pero el Consejo debe considerar los patrones históricos. Las especies que evolucionan en entornos hostiles tienden a ver el universo a través de una lente de amenazas potenciales con respeto. El embajador Dr. Hernández dijo, creo que te estás perdiendo algo fundamental sobre los humanos. Sí, somos supervivientes, sí. Podemos ser agresivos ante la amenaza, pero nuestros mayores logros se han logrado mediante la cooperación, no mediante conflicto. Sus propios registros históricos muestran numerosos conflictos globales, señaló Drab, y cada vez hemos emergido con instituciones internacionales más fuertes, mayor cooperación y mejor comunicación. El doctor Hernández replicó. Aprendemos de nuestros errores, a veces lentamente, a veces de forma imperfecta, pero aprendemos. Los tentáculos del embajador se movieron pensativamente. Una perspectiva interesante, pero no explica los riesgos aparentemente irracionales que su especie sigue tomando. Si la supervivencia y la cooperación son sus fuerzas motrices, ¿por qué los individuos se exponen deliberadamente a peligro por diversión? Una nueva voz se unió a la conversación. Un humano mayor con rasgos curtidos que había estado observando en silencio hasta ahora. Porque no somos solo máquinas de supervivencia, embajadores, somos criaturas con significado. La sala se giró hacia el orador, el doctor Thomas Blackwell, filósofo y alpinista que alcanzó las cimas más altas de la Tierra. La supervivencia no es suficiente para los humanos, continuó el doctor Blackwell. Necesitamos propósito, desafío, crecimiento. Cuando escalamos montañas, nos sumergimos en océanos o bailamos al borde del peligro, no solo estamos probando nuestros límites físicos, sino ampliando nuestra comprensión de lo que significa estar vivo. Eso suena ineficiente, dijo Sikh, aunque su tono sugería curiosidad más que desdén.
El doctor Blackwell sonrió terriblemente ineficiente, gloriosamente, hermosamente ineficiente. Pero también lo es el arte, la música y el amor. Las cosas que hacen que la vida valga la pena rara vez tienen sentido lógico cuando se reducen a cálculos de supervivencia. El embajador se sintió inesperadamente conmovido por esta perspectiva. Buscas un significado más allá de la mera existencia. Todos lo hacemos a nuestra manera. El doctor Blackwell dijo, sospecho que incluso tu especie tiene objetivos que no se pueden justificar por razones puramente prácticas. Creelson pensó en los elaborados rituales armonizadores de su pueblo, los arreglos puramente estéticos de los espacios habitables, las prácticas devocionales que consumían recursos significativos sin un retorno tangible. Quizás no seamos tan diferentes en ese sentido. La diferencia, refunfuñó el jefe de seguridad Rav, es que tu búsqueda de significado no suele implicar un riesgo letal. ¿No es así?, cuestionó el doctor Blackwell. No hay riesgo en crear arte que desafíe las normas culturales, en la búsqueda de conocimiento que perturba la comprensión establecida, en la formación de vínculos que te hacen vulnerable a la pérdida. Esos son diferentes tipos de riesgos, insistió Drav. ¿Son así? Los ojos del doctor Blackwell brillaron, o son simplemente menos obvio de inmediato. El humano que escala una montaña se arriesga a la muerte física, el artista que desafía la autoridad se arriesga a la muerte social. El científico que cuestiona el dogma se arriesga a la muerte profesional. El amante que abre su corazón se arriesga a la muerte emocional. El embajador Creelson se sintió fascinado por este marco. Usted sugiere que la toma de riesgos es fundamental para una existencia significativa, independientemente de la forma para los humanos. Sí, el doctor Blackwell asintió. Y sospecho que para más especies de las que lo omitirían fácilmente, la diferencia puede estar en cuán explícitamente la aceptamos. El oficial Cis, que había estado inusualmente callado, intervino de repente. Es por eso que bautizó su primera sonda interestelar como Venture. El doctor Hernández sonrió. Precisamente representa lo que valoramos, la disposición a adentrarse en lo desconocido, arriesgarse a fracaso por la posibilidad de un descubrimiento. ¿Y qué arriesgaría para unirse a la comunidad galáctica? El embajador Creelson preguntó en voz baja. Los humanos intercambiaron miradas antes de que el doctor Yamamoto respondiera. Todo lo que hemos construido, todo lo que sabemos, todo lo que somos, porque eso es lo que los humanos hacemos cuando vemos un horizonte que aún no hemos explorado. Por primera vez desde nuestra llegada a este desconcertante planeta, el embajador Creelson sintió un cambio en su comprensión. Estos humanos no eran buscadores de la muerte imprudentes ni anomalías evolutivas a las que temer. Eran algo mucho más interesante y potencialmente mucho más valioso para la galaxia. El último día de la misión diplomática, el almirante Lee organizó una pequeña reunión en la azotea del Centro Diplomático de Intereses. El aire de la tarde era fresco y las luces de la ciudad se extendían abajo, en un tapiz de civilización humana. Me han informado que su informe al Consejo recomendará el levantamiento de la cuarentena, dijo el almirante, uniéndose al embajador Creelson al borde del jardín de la azotea. Los tentáculos del embajador ajustaron su collar ceremonial. Me han dicho que las noticias corren rápido. El almirante sonrió. Puedo preguntar qué cambió su opinión. Creelson observó la ciudad cuando llegamos. Solo vimos el peligro, los riesgos que toman los humanos, el entorno hostil a que se han adaptado, la amenaza potencial que su especie podría representar para la estabilidad galáctica y ahora vemos el potencial, su adaptabilidad, su capacidad para resolver problemas, su resiliencia colectiva. Estas cualidades serían valiosas para el Consejo al enfrentar desafíos que trascienden los mundos individuales. El almirante asintió pensativamente. Tenemos un dicho. Lo que no te mata te hace más fuerte, una filosofía adecuada para una especie de mundo de muerte, observó Creelson, aunque debo señalar que su planeta se ha esforzado mucho por matarlos y se han vuelto correspondientemente fuertes. ¿Ese es un cumplido o una advertencia? Embajador, el tono del almirante era ligero, pero sus ojos eran serios, ambos. Quizás los tentáculos de Creelson formaron el patrón que en su cultura significaba honestidad reflexiva. La verdad es, almirante, que la Tierra no es solo un mundo de muerte, es algo que nunca antes habíamos encontrado. Un crisol que forjó una especie equipada de manera única para prosperar en la adversidad, y eso asusta a Consejo. Les preocupa, corrigió Creelson diplomáticamente, pero también nos intriga. Su especie.
Resuelve problemas de manera diferente, ves oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La galaxia enfrenta desafíos que los enfoques convencionales no han resuelto, así que estamos siendo invitados a la mesa porque somos útiles. ¿No es por eso que cualquiera está invitado a cualquier mesa? El almirante rió. Buen punto. Se quedaron en un silencio amigable por un momento, viendo cómo las primeras estrellas se hacían visibles en el cielo que oscurecía. Su oficial científico Six ha solicitado permiso para establecer un intercambio de investigación, dijo finalmente el almirante Lee. Parece particularmente interesada en estudiar nuestra psicología de adaptación extrema, como ella la llama. Sí, siempre se ha sentido atraído por las anomalías, dijo Crillon con cariño. Y los humanos son sin duda eso. Y su jefe de seguridad, Drav, ha estado observando de cerca nuestros ejercicios de entrenamiento militar con una expresión que no logro interpretar. Drav está reevaluando muchas de sus suposiciones. Proviene de una cultura guerrera que valora la fuerza y la disciplina. Esperaba encontrar a los humanos caóticos e indisciplinados en su enfoque de peligro, y en cambio, encontró una evaluación metódica de riesgos, extensos protocolos de entrenamiento y una toma de decisiones calculada que respeta el peligro sin dejarse paralizar por él. Está impresionado, aunque nunca lo admitiría directamente. El almirante asintió, aparentemente satisfecho con esta evaluación. ¿Y usted, embajador, qué se llevará de esta visita? Coulson consideró la pregunta cuidadosamente. Una nueva perspectiva sobre la resiliencia, creo, y quizás una mayor apreciación por la diversidad de caminos evolutivos. Bueno, ciertamente somos una rareza evolutiva. El almirante admitió que no era una rareza. Coulson corrigió una adaptación especializada. Su planeta no solo intentó matarlos, los forjó. Cada desafío ambiental, cada depredador, cada desastre natural, moldeó a su especie en algo excepcionalmente capaz de. Lo que los ojos del embajador se enfocaron completamente en el ser humano de sobrevivir a lo que venga después. El almirante le pareció absorber esto es algo que viene después y por lo que deberíamos estar preocupados. La galaxia es vasta. Almirante, el Consejo supervisa miles de mundos, pero nuestro espacio explorado es solo una fracción de lo que existe. Hay amenazas más allá de nuestra comprensión actual, desafíos más allá de nuestras capacidades actuales. ¿Y cree que los humanos podrían ayudar a enfrentar estos desafíos? Creo que cualquier especie que pueda convertir un planeta que intenta activamente matarlo en un hogar merece un lugar en la mesa cuando se habla de seguridad galáctica. Los tentáculos del embajador formaron un patrón de respeto formal. El Consejo votará el próximo mes sobre el levantamiento de la cuarentena. Y extendiendo la invitación formal de membresía a la Tierra y su recomendación influirá en esa votación. Coulson volvió a la vista donde las luces de la ciudad ahora reflejaban las estrellas. De arriba les diré que la Tierra es de hecho mucho peor que un mundo de muerte. Es un crisol, y de ese crisol ha emergido una especie que no solo sobrevive a la adversidad, sino que la transforma en oportunidad. El almirante le sonrió. Eso es bastante poético, embajador. Otro rasgo humano peculiar aparentemente se me ha pegado su afición por la metáfora. Hay peores rasgos para adoptar. De hecho, la voz del embajador se volvió más seria. Hay una condición para mi recomendación. Pensé que podría haber el Consejo requiere garantías de que el espíritu aventurero de la humanidad se canalizará de manera constructiva en los asuntos galácticos, que su resolución de problemas no cree nuevos problemas. Quiere una promesa de que nos comportaremos bien, dijo el almirante Lee secamente. Quiero reconocimiento de que las mismas cualidades que lo ayudaron a sobrevivir en la Tierra podrían ser disruptivas si se aplican sin consideración de contexto galáctico. El almirante consideró esto y luego asintió lentamente. Es justo, no siempre lo hacemos bien la primera vez, pero aprendemos, embajador. Esa es la otra cosa. Sobre los humanos, somos notablemente buenos aprendiendo de nuestros errores. Uno espera que no cometan demasiados. A escala galáctica, no prometo nada, dijo el almirante con una sonrisa, pero haremos lo mejor que podamos. Eso es todo lo que cualquier especie puede hacer, ¿no? Los tentáculos de Coulson formaron un patrón que se aproximaba a la resignación humana. Ese almirante es lo más aterrador y más esperanzador de su especie. Su incansable determinación de intentarlo. Por encima de ellos, las estrellas brillaban. Innumerables mundos, incontables especies, incontables desafíos esperando ser enfrentados. Y por primera vez, el embajador Crillon se sintió extrañamente reconfortado por la idea de que los humanos estarían ahí afuera entre ellos haciendo lo que mejor sabían hacer. Sobrevivir a lo imposible y hacer que pareciera solo otro día en su ridículo y maravilloso mundo de la muerte. 3 meses después, el Consejo Galáctico revisó formalmente la clasificación de la Tierra. Ya no figuraba como un mundo de la muerte de clase 12.
Su nueva designación decía mundo de crisol de clase X. Acérquese con precaución y respeto. Y en algún lugar de las vastas cámaras de la sede del Consejo, el jefe de seguridad Drab estaba explicando a un grupo de delegados horrorizados lo que los humanos llamaban buceo recreativo en aguas profundas, mientras el oficial científico Sis describió con entusiasmo los procesos bioquímicos involucrados en el consumo humano de capsaicina, el químico que los humanos agregaron deliberadamente a los alimentos para que fuera doloroso comerlo. El embajador Crillon lo observó todo con sus tentáculos dispuestos en el patrón de tolerancia divertida. La galaxia nunca volvería a ser la misma ahora que los humanos se habían unido a ella, pero tal vez eso era exactamente lo que la galaxia necesitaba. Una especie lo suficientemente loca como para no solo sobrevivir, sino prosperar en un universo que parecía decidido a extinguirlos. Como dirían los humanos, ¿humanidad? Sí, el fin.